Hoy la dinámica va a ser un poquito distinta. Hola, hola, bienvenidos a Empodera tu Emprendimiento. En esta ocasión la dinámica va a ser un poco diferente. Hoy la entrevistada voy a ser yo, me va a entrevistar Enar de elabrazodelangel.com y quisiera compartirlo con todos ustedes. Lisette para mí es, pues voy a presentarla, ella no quiere que se presenten como títulos, porque yo también soy de la teoría y de la práctica de ella, que la titulitis aquí no es lo que vale, sino lo que vale es la experiencia realmente y la entrega hacia los demás. Pero bueno, diré que es arqueóloga, que eso sí que me gusta decirlo, aunque a ella no la guste mucho, pero diré que es arqueóloga y aparte de eso es mi niña creativa. La llamo siempre mi niña creativa porque Lisette tiene un potencial como muy fuerte para descubrir el punto de creatividad más importante en los demás y en ella misma. Hombre, primero en ella misma y después ella lo ve en los demás, ese punto creativo, ese potencial creativo, y les ayuda a fomentarlos y a desarrollarlos. Lisette tiene aparte de eso diría como una peculiaridad, que ella se conecta muy bien con el terreno, por decirlo, con el plano espiritual o la parte espiritual a través de su creatividad, pero encima de este tema ella ve en los demás algo que quizás nosotros no vemos, que es otro lenguaje de Dios, como dije hace tiempo, que es el de la creatividad. Y bueno, voy a leer un poquito cómo se define ella, porque a mí me gustó muchísimo algo que puso, y lo puse está en el cartel, que dice, ella se define así: un día descubrí que soy plastilina, intentando no seguir siendo del todo modificada por la experiencia social, que eso es muy importante. En el proceso diario de conservar valores, perpetuarlos, de autodescubrirme, autorregularme, para convertirme algún día en un ser humano verdadero. Yo creo que eso, Lisette, es una de las cosas más importantes que el ser humano tendría que tener en cuenta. Y, por supuesto, yo cuando vi esa definición dije, en sí somos plastilina, ¿no? En sí, la plastilina es una forma de creatividad, de crearnos a nosotros mismos. Y lo de descubrirte, autorrenovarte, autorregularte, muchas personas ahí, bueno, pues no lo tienen en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar paso a Lisette, que es la protagonista en este aspecto. O sea, ¿cómo empezaste tú con esa creatividad? ¿Cómo te diste cuenta que tenías esa creatividad tan grande y tan llena y que la podías transmitir a los demás, Lisette? Enar, primero que nada, muchas gracias por haberme invitado a participar aquí en tu ciclo de entrevistas. Es un honor para mí. Y por otro lado, en cuanto a tu pregunta, yo creo que no era consciente en verdad de esto. Simplemente desde que nací he estado en un entorno creativo. Por el lado de mi mamá es muy creativa, es muy manitas, como dicen aquí, muy buena haciendo manualidades. Y además es diseñador gráfico, entonces estudiaba diseño gráfico cuando yo estaba muy pequeña. Entonces para mí era normal que ella se quedara hasta muy tarde haciendo sus diseños y carteles y cosas, y tenía una mesa de dibujo de estas grandísimas y yo al lado de ella muchas veces le cogía los lápices de colores y pintaba y hacía yo mis cosas. Estaba todo así muy, muy a la mano. Y por otro lado, por parte de papá, toda la familia por parte de papá cantan y tocan instrumentos. Yo no toco ningún instrumento, pero de pequeña sí que cantaba. Y cantaba a capela en pleno patio del colegio, delante de todo el colegio, y no me importaba, no tenía miedo escénico, a diferencia de ahora cuando crecí. ¡Qué bueno! Y entonces, bueno, creo que en mi caso, el tema de la creatividad ha sido algo innato, ¿no? Ya llevándolo un poquito al terreno de la astrología, recientemente, cuando me he puesto en ello a investigar acerca de mi carta natal astrológica y todo esto, también como autodescubrimiento, me di cuenta que soy creativa porque tengo la casa de la creatividad en Leo, que está iluminado por el sol. ¡Qué bueno! Y es la casa también del emprendimiento, de las artes, de la innovación. Entonces yo digo, bueno, quizás por ahí ya tiene un poco de sentido, ¿no? Y también que soy muy curiosa. Por otro lado, debo decir que incluso siendo muy pequeña, llegué a tener mi primer bloqueo creativo, creo que tenía como unos 7 años o así. Y fue porque yo creo, o sea, tengo dos hipótesis, ¿no?
Una es que me vi forzada a sacar esa creatividad, en plan, casi que con una pistola aquí, sé creativa, yo no sé ser creativa bajo presión, yo sé ser creativa fluyendo, ¿no? Entonces me mandaron a hacer un cartel donde tuviese que inventar algo. Y a mí no se me ocurría nada, o sea, tampoco me lo pensé mucho, en verdad. Fue como que, bueno, un jabón de algas, no es lo más creativo. Cuando fui a clases, el día que lo tenía que mostrar, veo las cosas de mis compañeros y yo decía, vaya porquería que he hecho. Yo misma me juzgaba, en plan, yo no soy creativa, en ese momento me lo decía, ¿no? Pero ya ahora, viéndolo en retrospectiva, con una edad y con unas experiencias distintas, también me doy cuenta que, siendo benevolente conmigo, yo estaba pasando en ese momento por un proceso emocional que me había afectado mucho, que creo que era que mi papá se iba a volver a casar con otra pareja y se iba a ir a vivir fuera de la ciudad donde yo vivía, por lo tanto era otra vez un despegue, ¿no? Entonces, bueno, por allí ya eso me afectó. Por otro lado, luego también me di cuenta que cuando fui creciendo, ya de adolescente, cuando empiezas con los noviecitos y estas cosas, allí sacaba también muchísimo mi creatividad, porque lo típico, yo soy muy detallista, entonces les hacía cartas, dibujos y cosas que creía que les iba a gustar, pero lo hacía con las manos. Luego, ya más de adulta, cuando me vine a vivir aquí a España, creo que ese proceso lo empecé a vivir a través de los viajes, porque estuve aproximadamente un año, año y medio, viajando casi todos los fines de semana a distintos sitios, haciendo rutas gastronómicas, y en ese proceso también me autodescubrí a mí, porque viajaba sola. En ese proceso tú te das cuenta de cosas que te gustan, cosas que no, te das cuenta de que eres una persona arriesgada o no, y bueno, ahí también está esa parte de la creatividad, ¿no? Implícita dentro de la parte del autoconocimiento y de los viajes. Eso ya viéndolo más de adulta. Esa más o menos ha sido mi trayectoria con la creatividad, y ya muy, muy, muy recientemente, desde el 2020, que cambié mi cuenta de Instagram de Liz por todos lados, que allí ponía todo lo de los viajes, a empodera.tu.emprendimiento en Instagram y Empodera tu Emprendimiento en YouTube. Allí empecé a mostrarme, a pesar de que no era lo que me fluía, ¿no? Yo más bien tiendo a ser un poco más retraída, yo hago las cosas más por debajo, no me gusta ser yo la que esté resaltando. ¿Te gusta ser la protagonista? De todas las maneras, perdona un momento, te voy a hacer un inciso, Lisette, para que te rías también un poco, porque yo recuerdo que cuando te conocí tú me habías dicho ese cambio, ¿no? Pones una frase muy destacada y además muy buena que dice: ahora los viajes son hacia adentro, ¿no? Bien es cierto lo que dices tú, que cuando uno viaja, yo siempre dije, y lo dijimos ayer en un café con Los Ángeles, que los viajes son iniciáticos, entonces te hace valorar tu propia seguridad, autodescubrirte, como decías, ¿no?, en tu definición, y descubrir lo que tienes a todos los lados. Explica un poquito, para la gente que se está ahora mismo agregando o añadiendo a la entrevista, ¿por qué creas empodera.tu.emprendimiento? ¿Cuándo hay ese cambio en ti, Lisette? En verdad, siempre he viajado también hacia adentro. Claro. Incluso de pequeña, aquí no es tan habitual, pero a mí de pequeña me llegaron a meter en algún curso o taller de crecimiento personal, de pequeña, y lo recuerdo como con 9 años o así. Entonces, para mí eso de uno estar pendiente de sí mismo, de autorregularse, de ir cambiando ciertas cosas, de ir experimentando otras, porque te tienes que equivocar, ha sido como natural en mí, ¿no? Y entonces, con el cambio se dio de una manera muy fluida, y yo creo que tuvo que ver el hecho de que en algún momento, no sé cuál fue el detonante, fue antes de la pandemia. Yo empecé a estudiar astrología básica y allí me di cuenta de muchas cosas de mi misión de vida. Por otro lado, también toqué la numerología, por allí también se puede ver un poco de la misión de vida, y el Feng Shui, la astrología china, y allí me di cuenta que todas esas herramientas me conducían hacia un mismo camino. Era como que yo solapaba herramientas y todas me llevaban más o menos a un mismo sitio, ¿no? Unas un poco más evidentes y otras más, un poco menos evidente. Pero ese sitio era precisamente el mostrarme.
Y yo decía, pero ¿y yo qué voy a mostrar? Todos tenemos algo que mostrar, todos. Pero en ese momento me sentía súper insegura. Yo decía, no, pero ¿y yo qué voy a mostrar? Entonces, para yo poder mostrar algo, tengo que estar súper firme ante eso que voy a mostrar. Y bueno, no sé, un día me dio un avenate loco que dije, sí, voy a hacer el cambio de Liz por todos lados a algo que tenga que ver con el emprendimiento, porque no sé, eso es algo que siempre he tenido en la cabeza, el hecho de emprender, de ser mi propia jefa, de dar puestos de trabajo o de incluso colaborar con otras personas, que es lo que he venido haciendo. Y entonces, bueno, me puse a analizar el tema del emprendimiento, ¿no? Lo típico, la cuenta típica de emprendimiento te dice cómo hacer un análisis DAFO, cómo hacer un plan de negocios, cosas súper aburridas, que ya hay muchísimas. Sí, que no iban contigo ya, porque ya están muy trilladas, sí. De hecho, tenía libros al respecto y nada que ver, eso no resuena conmigo. Lo que resuena conmigo es precisamente esta parte más espiritual, más de quizás despertar en otros o recordarles a otros que tienen esa parte espiritual y que la pueden utilizar como mapa, guía para emprender, antes de emprender, o sea, de conocerte a ti mismo antes de emprender, de ver tu misión de vida antes de emprender, porque quizás puede que esté alineado eso que te gusta, eso que se te da bien, que es el Ikigai, ¿no? Eso que los otros están buscando, con eso que quizás te puede generar dinero. Entonces, dentro de mi carta natal astrológica, yo vi esa parte, la tengo muy fuerte, de hecho, la parte espiritual, y es como de mostrarla. Y yo dije, creo que es el momento, pero yo no me siento experta en nada. Entonces dije, nada, voy a buscarme expertos en distintas áreas. Entonces ahí empecé a involucrar a la astróloga, porque tenemos a través de la astrología una carta natal específica para el emprendimiento, donde no te van a hablar de salud, no te van a hablar de tus hijos, no te van a hablar del amor, no, nada de eso. Te van a hablar de tus posibilidades económicas, te van a hablar de tus posibilidades, de las posibles carreras que podrías ejercer, o oficios, da igual, cosas que tendrías que estar pendiente a nivel de asociaciones, cosas por el estilo, ¿no? Y entonces luego ahí le fui agregando el tema de la astrología china, porque yo creo que todo es energía, somos energía, y todo lo que vemos y lo que no también lo es. Y es por algo que los chinos antiguamente utilizaban muchísimo el Feng Shui, y el Feng Shui lo tenían como una herramienta precisamente que no estaba disponible para el resto de la población. De hecho, había muchas, una de las estrategias de esta gente, o sea, de los grupos de élite de ese entonces, era cambiar el significado de los números QA de cada quien. El de la mujer era de una manera y el del hombre era de otra manera. Y recientemente se está descubriendo eso, porque ya cuando empezó lo de Mao Zedong en China, muchos maestros Feng Shui se fueron de China, porque las grandes familias adineradas tenían sus maestros Feng Shui, por algo será. Entonces ellos los trasladaron a Occidente, y ya aquí, cuando construían sus rascacielos con sus empresas espectaculares, metían a los maestros Feng Shui junto con los arquitectos, con los ingenieros, y ahí los ingenieros empezaron a dar cuenta de todo esto. En plan que el de Feng Shui le decía, no, porque tiene que estar orientada, no sé, la puerta hacia el sur, por cualquier motivo. Y ahí empezó a darse a conocer aquí en Occidente todo este conocimiento. Entonces, bueno, ahí le fui añadiendo cosas, también te conocí a ti. Yo tengo un especial cariño con Los Ángeles, porque... Es cierto, sí, nos conocimos a través de una canalización, que yo no te conocía, solo te vi en una foto, eso también tengo que añadirlo. No nos conocíamos absolutamente nada, ¿verdad, Lisette? Hay que dejarlo claro. Y yo solo vi la foto, y a través de la foto le mandé un audio grabado, y a través de ese audio ella contactó conmigo, y tengo que decir y tengo que agradecer, por supuesto, a Lisette, que sacó la parte mía, porque yo siempre he sido muy creativa, a mí me ha gustado crear mucho, sobre todo manualmente, como dices tú, pero a través también de la pintura. Yo he pintado acuarela, he pintado pastel, óleo no, porque no era una técnica que me gustara, he pintado a sanguina, entonces, y me gustaba crear también.
Pero bueno, me empecé a meter un poco en el mundo, como dices tú, no como tu madre, por supuesto, porque es experta en eso, o tú, pero sí me empecé a entrar un poquito en el mundo de crear a través de, bueno, pues del ordenador, de los medios que hay ahora, manuales, y fue cuando Lisette me dijo, bueno, vamos a sentarnos, vamos a ver primero lo que quieres hacer, vamos a centrar esto, y a partir de ahí es como que despertó, lo tengo que decir y lo puedo constatar porque es cierto, y te lo tengo que agradecer, Lisette, que salió, como has ayudado a muchas más personas, no solo a mí, claro, pero yo te agradezco también mi parte, que salió mi creatividad dormida, que decía, bueno, pero si yo no me daba cuenta de que tenía todo esto. Lo que pasa que es verdad que tú me ayudaste a sacar ese potencial dormido y al mismo tiempo a centrarme, que muchas personas, Lisette, conciben la creatividad y la innovación como que fueran lo mismo, ¿vale? ¿Qué opinas tú y qué diferencia puedes hacer tú al respecto de ese tema? La imaginación es la creadora de la creatividad y de la innovación, ¿no? Es como su mamá. Claro. La innovación y la creatividad son hermanos, son parecidos, pero no son lo mismo. Porque la creatividad tiene que ver con las ideas y la innovación tiene que ver con llevar a cabo esas ideas. Es más como el proceso productivo. En cambio, la creatividad es más del proceso mental, ¿no? Para ser creativo no necesitas dinero. Para innovar sí que necesitas, porque ya necesitas empezar a invertir y ya crear cosas. Es como, o sea, las dos tienen en común que traen nuevas ideas a la vida, pero no son la misma cosa. De acuerdo. O sea, una trae las ideas desde la parte mental y las deja allí, y la otra trae las ideas, no trae las ideas, sino la otra coge esas ideas y las lleva a cabo. Y yo te quería preguntar, ¿cómo activas tú tu potencial creativo y cómo lo generas para cuando una está un poquito más plof, diríamos, te está diciendo? Porque esta pregunta yo creo que le puede venir muy bien a muchas personas cuando están desmotivadas, cuando sienten, como tú decías tú antes, ¿yo qué voy a aportar? ¿Yo qué puedo crear? Sería este caso, ¿no? Y creo que la creatividad es inmensa, es un mundo grandioso en el que se puede crear desde con un palillo hasta con una piedra del camino, ¿no? Es clave el autoconocimiento, porque tanto para motivar a otros como para hacerlo conmigo. O sea, yo intento mantener la cabeza tranquila, encontrar esos espacios en mi cabeza para que pueda entrar la idea, ¿no? Un espacio libre, ¿no? Un espacio con hueco, efectivamente. Yo creo que eso es clave. En cuanto a los demás, es más el hacer que la gente conecte con sus propias capacidades creativas, y eso también es a través del autoconocimiento. Primero, yo intento conocer a esa persona, empatizo con ella, le veo los potenciales que esa persona generalmente no se ve, y luego se los muestro, intento mostrarle cómo se ve ella a través de mis ojos, como hice contigo. Sí. En mi caso, contigo, fue muy curioso porque tú me hiciste la canalización, no nos conocíamos de nada, era una canalización gratuita, y yo quedé impresionada con todo lo que me dijiste, y ahí fue que empezamos a hablar, y yo te conté cosas que yo en mi soledad estaba pidiéndole a Los Ángeles 2 días antes, y tú me las respondiste en ese audio sin saberlo. Llegaron a tiempo. Totalmente. Entonces, ya hablando contigo, no sé, una cosa llevaba a otra, las dos hablamos muchísimo, me di cuenta que sabías un montón, eres una enciclopedia. Y entonces yo dije, a ver, Enar, ¿tú tienes Instagram? Y tú me mandaste tu Instagram, y cuando veo, yo digo, aquí hay que hacer algo, Enar. Podríamos... Cierto. Aparte de que lo disfruto, y recuerdo cuando tú me pusiste las pautas, que eran las principales, que a mí al principio me sorprendieron, porque yo decía, ¿cómo puedo coger yo estas pautas? Pero luego me di cuenta que poco a poco, al principio yo tenía que seguir tus pautas, evidentemente, porque si no, no podía centrar lo que quería hacer. Pero luego me di cuenta de que no, de que todo eso iba fluyendo, y tú lo que estabas haciendo en mí era que saliera mi propia creatividad. Te recomendaría que primero piense qué es lo que le gusta, que haga algo que le guste mucho, que le suba la vibra, ¿sabes? Porque he encontrado una relación entre el estar feliz y el estar creativo. Es muy importante. Sí, y entonces, si tú, por ejemplo, te gusta cierto tipo de música, te sientes súper bloqueado y no tienes ideas de nada, yo buscaría música que me guste, y estás escuchando la música, no estás pensando, ay, ideas vengan a mí, no.
O en mi caso, yo aquí en Madrid me he ido de museos, yo sola, por ahí a caminar, o me he ido al Retiro a caminar, a conectar con la naturaleza, hacer cosas que me gusten, que no tengan nada que ver con el buscar esa idea, y luego sola llega. Tú decías ayer también, que eso me quedó a mí como, me dio como una sorpresa, que incluso haces fotos de lo más pequeño, o sea, vas caminando por la calle y dices, hago una foto de esto, que lo mismo para otra persona pasa desapercibido, pero para ti no. Eso también es un modo de desconectar la mente, ¿de acuerdo? A mí me parece, ¿no? Que eso es importante. Muchísimo que tengo 64 gigas en memoria interna y otros 64 en memoria externa, y continuamente tengo el teléfono que bloqueado, que no puedes más. Luego, cuando tengo que ponerme a borrar fotos, me doy cuenta, ay, mira, una flor, el cielo, cualquier cosa, cosas muy pequeñas. Y eso, cuando lo vi, es que me pasó hace como 2 días para poder editar el video de YouTube, tenía que ponerme a borrar cosas porque no me dejaba guardarlo. Entonces vi que le tomo fotos a cosas muy pequeñas, casi invisibles para el resto de la gente. Y eso recordé que lo hacía de pequeña también. Cuando hay un bloqueo creativo, ¿cómo lo solucionas o cómo lo intentas gestionar? Cuando estás bloqueado, necesitas precisamente ese espacio que te hablaba antes, de ese espacio mental me refiero. Y yo lo asocio, por ejemplo, con un pez que es la creatividad. Bueno. Necesita de un terreno que vendría siendo el agua, que sea lo suficientemente fluido para que él pueda ver para dónde va, que se pueda mover tranquilamente. Pero si el agua está turbia con la ansiedad, o si el agua está, no sé, congelada por el miedo, ese pez no puede fluir ni puede nadar tranquilamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, precisamente es atacar a esas dos variables, el miedo y la ansiedad. ¿De qué manera lo haces? Desconectando la cabeza. Necesitas momentos de desconexión, de relajación, te puedes dar una ducha fría, que generalmente eso te trae el presente. Y bueno, yo creo que vamos a ir a por la pregunta más importante: ¿cómo proyectar esa creatividad a nivel laboral? Tu Instagram va muy indicado a eso. Tú tienes muchísimas personas a las que les has ido ayudando y proyectando su creatividad luego como algo con lo que va a ser su negocio o va a ser su plano laboral. No estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando desde el plano individual a un plano de un emprendedor o una pequeña y mediana empresa, por decirlo de alguna manera. Esto me recuerda, como has hablado del emprendimiento, y estamos viviendo un momento en todos los ámbitos, ¿no? que es un poco complicado. Aquí entra perfectamente una cosa que dijo en algún momento Einstein, que era que en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Efectivamente. Yo diría que precisamente es empezar a mover esa imaginación. Necesitas crear muchas ideas para que haya más probabilidad de que alguna sea la idea wow, ¿sabes? La creatividad necesita de espacios creativos donde pueda fluir. Eso viene tanto para la parte de los emprendedores como para un equipo creativo en una empresa. Por otro lado está la parte del control versus la creatividad. Ya, claro. Porque el control puede que te lleve a la eficiencia, ese exceso de planificación para no equivocarme, pero muchas veces igualmente, por más que estás planificando cosas, te equivocas igualmente, ¿no? O pasan las cosas. Entonces quizás la persona creativa que no ha tenido tanto control, y para llegar al control necesitas más tiempo. La planificación requiere mucho más tiempo. Quizás esa persona que está controlando vaya a fracasar, vaya a fracasar igualmente que el creativo, pero va a perder más tiempo, ¿me entiendes? Entonces está por un lado esa parte de que el control puede que te lleve a ser más eficiente, pero también es verdad que tú limitas la imaginación cuando estás bajo el control. Fíjate tú el ejemplo que te puse del cartel creativo a mis 7 años. Claro. Yo estaba bajo unos parámetros así muy estrictos y ahí mi creatividad no fluía. ¿Cuál es el punto culminante o cuál es el punto que tú dirías más importante para decir, venga, arriésgate, saca tu creatividad?
tendría que ser algo así como tener una buena actitud ante el fracaso, porque de por sí ya el proceso creativo ya es una ganancia, no solo el llegar a esa idea final. También otra cosa sería lo que he dicho antes, de crear mucho, crear y plasmarlo, no crear en las nubes. Y dejarlo en el aire. Creo que esas dos cosas son fundamentales, porque la creatividad crece en la libertad, y en esa libertad tú no estás pensando en que vas a fracasar, tú estás simplemente fluyendo, siendo libre. Imagínate que estás en un ambiente laboral y que estás con un equipo creativo, para que la creatividad dentro de un equipo creativo que se supone que la componen varias personas, esa creatividad necesita de colaboración y necesita de confianza. Otra cosa importante a nivel de equipo es que las personas sean diferentes. Puede ser de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, culturas, religiones, porque cada uno le va a dar un enfoque completamente distinto. De acuerdo, Lisette, pues yo creo que hasta aquí no tenemos ninguna pregunta más, así que bueno, yo creo que esta entrevista, aunque no se haya podido conectar más personas, hemos estado las personas que teníamos que estar, pero yo sé que a través de que esto se expanda va a llegar a muchas más personas, y yo creo que, Lisette, tienes mucho que aportar. Así que a partir de ahora, ya sabes, a expandir todo. Y yo de verdad muy agradecida que hayas querido participar, y además honrada de poderte entrevistar a ti, porque eres tú siempre la que me entrevistas a mí. Y muchos besos a tu mamá, que estará por ahí, que no ha dicho nada, pero la mando muchos besos. Y si algo más quieres decir, pues tienes el micro abierto, o sea que no hay problema. Simplemente eso, agradecerles a todos, a ti primeramente, por la oportunidad de estar aquí, y que ha estado todo súper fluido, me has hecho sentir muy cómoda. Y también todos los que han estado aquí interviniendo también me han hecho sentir muy bien. Ha sido como una conversación de amigos. Sí, una conversación, como en casa, ¿no? Como que estuviéramos todos en casa. Tranquila, a gusto en casa, disfrutándolo. Y que saquen todos la creatividad, que si quieren contactar con Lisette para que les inspire, les ayude, les dé ese punto de trampolín como a mí me dio, pues ahí la tienen. De todas maneras, en el vídeo pondremos tus redes sociales también, para que, como hemos hecho con todas las personas de las entrevistas, para que sepan si quieren contactar contigo. Yo, ha sido un placer, de verdad, gracias a todos, pero en especial a Lisette también, y por todas las preguntas que habéis hecho y por toda la energía de todo corazón positiva, generosa y buena que nos has aportado tú y que han aportado todos los que nos han acompañado. Así que muchos besos y nos vemos pronto, ¿vale? Un besazo, Lisette, y muchas gracias. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy, espero que te haya gustado, y sobre todo quería agradecerte por haberme apoyado tanto por aquí suscribiéndote como a través de Instagram en empodera.tuemprendimiento. Nos vemos la semana que viene. Chao. Este es un espacio patrocinado por Chocolatina, Brunetti Madrid, Ecléctica Media y Actuale, Diseño Italiano.